¿Tiene algo en particular el reloj? Sí, en ese sentido de darle el estilo inglés, los mismos constructores del Big Ben le van a dar los mismos tonos de los sonidos de las campanas de la abadía de Westminster. Cuando la obra llega a la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad no la acepta, sobre todo por la temática, en donde, como vemos en la obra, hay gente borracha, chicos, mujeres, sacerdotes. De alguna manera es un símbolo que se ha difundido a lo largo de todas las ciudades capitales más importantes, porque bueno, la libertad es un bien preciado que todos necesitamos. Camino por la ciudad, la descubro. Me encuentro con monumentos, con verdaderas obras de arte que están ahí, sosteniendo la historia y el paso del tiempo. Las miro, estatuas, fuentes y puentes que impactan por su belleza y que me despiertan interés por conocerla. Camino por la ciudad, soy Milo Lockett, el caminante. Hola Daniel. ¿Cómo estás, Milo? Gracias por recibirnos. Este es un regalo que nos hacen los residentes ingleses a los argentinos. Así es. Para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo, los residentes, o sea, quienes vivían en la Argentina ingleses, quieren hacer un homenaje y piensan primero en hacer un regalo más simple, una columna, pero se entusiasman tantos que terminan realizando esta torre, reloj y campanario. Que es una maravilla. Y esto está todo construido en Inglaterra y trasladado los materiales a la Argentina para su construcción, digamos. Sí, la idea de ellos era hacer un regalo netamente inglés, entonces traen todos los materiales de Inglaterra. Ladrillos, incluso la cuestión técnica, metales, hierro, toda la estructura. El ingeniero es un ingeniero inglés, ¿sí? Y cuenta la leyenda, que aquí medio como que entramos a dudar un poco, dicen que solamente utilizaron el agua y la arena de Buenos Aires. Vamos a creerles, ¿sí? Vamos a creer. Todos conocemos a la Estatua de la Libertad que está en Nueva York, en Ellis Island, pero nosotros también tenemos nuestra Estatua de la Libertad. En el barrio de Belgrano, en Las Barrancas, cerca de La Pampa y Arribeños, tenemos una copia a escala reducida de lo que es la Estatua de la Libertad norteamericana. Tiene una historia que no hemos logrado dilucidar, con muchos interrogantes y muchas incógnitas, sobre todo de cómo fue adquirida y sobre todo de la fecha del emplazamiento, porque hay quienes dicen que nosotros emplazamos la Estatua de la Libertad antes de que se emplazara la norteamericana, que fue una donación francesa del escultor Frédéric Bertoldi, que los franceses le donaron a los norteamericanos para conmemorar el centenario de la independencia norteamericana.
Esta es la Saturnalia de Biondi. Está acá en el Jardín Botánico desde hace relativamente poco tiempo. Tiene una historia muy particular dentro de la ciudad, porque esta obra la ve un funcionario argentino que era diplomático en París en 1900. Había sido discípulo, porque además había sido escultor, era Kuyen Ayerza, y le encarga al autor una copia. O sea, existía un original de esto, y esto es una copia, un calco. O sea, a diferencia de por ahí de otras obras que tenemos en la ciudad, como puede ser El Pensador u otros bronces, que no se consideran copias o calcos, sino que son ejemplares de una misma obra. La obra estaba hecha y él pide una copia y bueno, la encarga para la ciudad de Buenos Aires. Cuando la obra llega a la ciudad de Buenos Aires, la municipalidad entonces, pensemos a principios de siglo, no la acepta, sobre todo por la temática. La temática hace referencia a las Saturnalias, que eran fiestas paganas del Imperio Romano, en donde, como vemos en la obra, hay gente borracha, chicos, mujeres, sacerdotes. Y bueno, el tema no fue bien visto por la municipalidad y no la aceptó. ¿Qué acontecimiento histórico tenemos acá en este lugar? Bueno, históricamente uno de los primeros acontecimientos va a ser un hecho que relaciona a Güemes, Martín Miguel de Güemes, el gaucho, ¿cierto?, el héroe salteño. Y es algo muy curioso. En 1806, 1807, primera y segunda invasión inglesa. En un momento esto era todo río. Un barco inglés comienza a ingresar, ¿no es cierto?, acercándose a lo que era la parte del Retiro, la zona de Plaza San Martín, hoy, queda encallado y por orden de Liniers, un joven soldado de caballería ingresa y toma esa pequeña goleta inglesa y bueno, fue una de las primeras acciones de guerra que va a tener Güemes como escenario este lugar, ¿sí? Y otro momento histórico, podríamos decir, que fue durante la Guerra de Malvinas. Digamos que la gente conocía este lugar como la Torre de los Ingleses. El nombre original que figura en los papeles ya era Torre Monumental, pero la gente comúnmente ya de hecho la tenía como la Torre de los Ingleses. Y entonces la torre fue atacada posterior a la Guerra de Malvinas y bueno, hubo todo un asedio, digamos, del lugar que hicieron destruirlo y ahí se vio afectado bastante el ingreso, la puerta principal, incluso el reloj. Bueno, fue un acto bastante particular. A partir de ese momento se rescata el nombre de Torre Monumental, que es el original, y incluso la plaza. La plaza era Plaza Británica o Plaza Britannia y se la comienza a nombrar, se le cambia el nombre y recibe el nombre de Plaza de la Fuerza Aérea, que es en la plaza en la cual se encuentra la Torre Monumental actualmente. Y un detalle que no es menor, frente a la plaza, frente a la torre, se encuentra el cenotafio, el homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas. Con respecto a quién adquirió para nosotros la Estatua de la Libertad, depende de qué fuente se tome. Por ejemplo, en Monumentos y Obras de Arte se dice que lo adquirió, la compró la municipalidad a la Fundación Duvaldosne. Un historiador de Belgrano, Enrique Maiocchi, y que se dedicó a investigar sobre Belgrano, dijo que no, que había sido un vecino, Santa María,
del barrio de Belgrano que la había adquirido para donarla a su barrio. O sea que ya desde quién la adquirió tenemos dudas. En cuanto a quién se la compramos, no hay duda. Se la compramos a la Fundación Duval-Dosne. Esta Fundación Duval-Dosne es una de las fundaciones de época más importantes francesas, en las cuales nosotros y todo Latinoamérica y Norteamérica comprábamos por catálogo las obras que podían ser réplicas de lo que algunos artistas hacían en el momento y le daban a la fundación, le vendían la propiedad intelectual, o de obras clásicas como de Grecia, de Roma. Duval-Dosne se dedicó a hacer básicamente fuentes, ornamentos para jardines, farolas, bancos y toda escultura tradicional. Y bueno, fundió esta Estatua de la Libertad porque Bertoldi le vendió a la fundación la posibilidad de reproducirla. Por lo cual, no solo está en Argentina la Estatua de la Libertad, sino que en muchos lugares del mundo. Sin ir más lejos, París tiene 5 estatuas de la libertad. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos otra más en un colegio y también hay una en San Juan y otra en San Luis. Lo particular es que esta obra estuvo casi más de 40 años en el propio jardín de quien la había encomendado ante esta falta de aceptación por parte de la municipalidad, y después cuando él muere, él la lega al Museo Nacional de Bellas Artes, que tampoco la termina de aceptar, o la acepta porque había sido una donación, pero la cede a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que también la mandó primero a un club, después estuvo en depósito mucho tiempo y finalmente, después de también pasar por otros lugares, recién ya muchos años después, casi 80 años después de que había sido encomendada, termina emplazada en el marco del Jardín Botánico, donde tenemos muchas otras obras. En cuanto a la imagen en sí, es una figura femenina muy rotunda, como las Palas Ateneas de la Grecia clásica, con una túnica que lleva una antorcha en la mano, que es la antorcha de la libertad, cadenas rotas a su pie, y en la otra mano unas tablas con la fecha de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789. O sea que de alguna manera es un símbolo que se ha difundido a lo largo de todas las ciudades capitales más importantes, porque bueno, la libertad es un bien preciado que todos necesitamos. Muchas veces se lucha por la libertad, pero que realmente es un bien sin el cual una sociedad no puede vivir. Biondi era un autor catalán, lo particular es que había sido maestro de Cuyen-Ayerza y tiene como esta mezcla, ¿no? Porque es muy de estas obras de finales del 19, que es una obra con carácter, o sea, su temática es histórica,
pero también tiene algo medio del romanticismo de ese momento, ¿no? De la segunda mitad del siglo XIX. Este autor se enmarca un poco en algunas de esas polémicas de finales del XIX, principios del XX, ¿no? Pensemos que en ese momento, qué sé yo, también con Lola Mora y los desnudos, u otras que por ahí tienen esas historias, como pudo haber sido el regalo de Suiza a la Argentina, pensemos que también es un momento en el cual el gusto se estaba como constituyendo. Pero en este momento un tema que refiere poéticamente a la lujuria y a esas fiestas, y también un tema histórico que por ahí no era tan afín a la tradición argentina, que en ese momento pensemos que los temas que aparecían en la estatuaria eran más los héroes nacionales, cuáles eran nuestros valores, cuáles serían nuestros valores como país. En ese momento, por ahí, este tipo de escultura venía como con una polémica, porque también estaba muy en una discusión que era muy europea en ese momento. Si bien ya es un momento de alguna manera de globalización, las discusiones europeas todavía para el gusto argentino quedaban un poco lejos. Hermoso paisaje. Hermoso, hermosa vista. Te comentaba en un principio que cuando la gente ingresa en planta baja, a través del ascensor se llega al 6º piso y vamos a tener una vista de los 4 puntos cardinales en el entorno. Primera vista, el frente hacia el oeste, Plaza San Martín. Tenemos el Cábanac, tenemos el edificio del Hotel Plaza, también se alcanzan a ver algunos edificios al horizonte, también el edificio de IRSA, el edificio Pirelli y toda la parquización realizada por Carlos Thys, el gran paisajista francés que trabajó aquí, y se nota su mano justamente en el verde, en el colorido que perdura hacia estas vistas hacia el oeste. La segunda vista que vamos a tener, si tomamos en uno de los laterales, es hacia el sur. El Hotel Sheraton, luego también un hotel tradicional que era el viejo Hotel de los Inmigrantes. Desde allí llegaban los inmigrantes de diferentes partes del mundo y cuentan las historias que lo primero que veían era el reloj de la Torre Monumental y decían, la Torre de los Ingleses, ¿sí? Sí. Esa es la vista hacia el sur. Caminando un poquito más vamos a tener la vista hacia el este, hacia el río, pero también toda la parquización hacia ese sector y todo el sector que tiene que ver con Puerto Nuevo, el sector también del puerto de la llegada, de lo que es la terminal de cruceros, la terminal internacional, y bueno, es un poco también la llegada en la actividad económica de esta zona de Buenos Aires. Y el último tramo, la última vista, es la que vamos a tener hacia el norte. Y allí lo que vamos a encontrar son las terminales de los ferrocarriles de origen inglés, ¿sí? Increíble. Claro, obviamente por eso el interés de estar esta torre en este sitio, aquí en la zona de Retiro. Las terminales de las líneas de ferrocarril, del ferrocarril Mitre, el ferrocarril San Martín y el Belgrano, ¿sí? Y la gente también cuenta que cuando venía del interior, la primera vista que tenían de Buenos Aires era esta torre monumental aquí en el lugar. Increíble. ¿Conocemos el reloj? ¿Te parece? Sí. ¿Tienes ganas de visitarlo? Bueno, vamos a ingresar entonces. Cuando a cuánto se emplazó la Estatua de la Libertad, también es un tema, porque algunos dicen que unos meses antes de 1886, cuando se emplazó la norteamericana, pero hay un historiador y hay una documentación de un juez de paz de Belgrano, de época, que dijo que se había instalado en 1875 y que deja en su memoria de gestión todos los preparativos que había hecho para instalar la Estatua de la Libertad. Personalmente, me parece raro que Duvaldosne haya vendido antes del emplazamiento
de la Estatua de la Libertad en Nueva York una estatua para la Argentina. Pienso que se debe haber emplazado en 1886, justamente casi en el mismo momento que se instaló en Nueva York. Estamos adentro del reloj. Tal cual, así es. Dentro del reloj, también estilo inglés, totalmente mecánico. Se puede apreciar todo el trabajo también de estilo inglés que tiene. La misma empresa que realiza el Big Ben en Londres es la que va a realizar también este trabajo para la Torre Monumental. Era ese sentido también, ¿no? Hacer todo inglés, el mecanismo. De hecho, está sincronizado de tal manera que los 4 cuadrantes tienen un solo eje. Entonces, esa misma maquinaria, una sola maquinaria, moviliza cada uno de los 4 cuadrantes que tiene el reloj. Una sincronización y un mecanismo inglés y una precisión inglesa también, como comentábamos hace un momento. Ese estilo inglés y ese hecho de que un objeto, una maquinaria de más de 100 años, perdure y con la misma precisión y detalle también. Increíble. ¿Tiene algo en particular el reloj? Sí, en ese sentido de darle el estilo inglés, los mismos constructores del Big Ben le van a dar los mismos tonos de los sonidos de las campanas de la abadía de Westminster, ¿sí? La estructura de lo que es el reloj se complementa con un campanario y de esa manera, digamos que tiene 2 partes. Un sector es el que llamamos el carrillón. Es un conjunto de 4 campanas que pesan 3 toneladas. Y ese carrillón, ese conjunto de campanas, cada uno tiene un tono diferente. Son las campanas que marcan los cuartos de hora. Cada 15 minutos suena, ¿sí? Marcando el reloj, suenan las campanas de ese carrillón. Y luego, a la hora, en la parte superior, hay una campana que cierra el conjunto, que es una campanita que pesa 1 tonelada más, ¿sí? Y complementa el conjunto y esa campana marca, digamos, la hora. Cada hora está marcada allí. O sea que ese sonido, ese aspecto inglés también sonaba, al igual que suena en Londres, suena en Buenos Aires. Qué maravilla. Saturnalia, esperemos que no se mueva más del Botánico, es difícil, encontró un lugar bastante acorde al tema y sobre todo a esta cuestión medio de contemplación, ¿no? Porque una escultura con tanto detalle, con tantos personajes, que está a nivel del ojo del espectador, necesita también como un tiempo para ser recorrida. Entonces, este lugar, que es un jardín muy tranquilo en el medio de un barrio que quizá no es tan tranquilo, pero que tiene como toda esta cosa de los pájaros, de la vegetación, me parece que se lleva muy bien la contemplación de quien está visitando, a diferencia de por ahí otras esculturas públicas que tiene la ciudad que quizá están más pensadas para la velocidad de las avenidas o por ahí a una historia que va contando de héroes nacionales, del carácter nacional, como pueden ser otro tipo de obras. Creo que por eso encontró finalmente un lugar en la ciudad de Buenos Aires. El lugar donde está emplazada, acá en Belgrano, es cierto que no es tan fácil de encontrar, es más, es difícil de fotografiar, porque bueno, está muy elevada, la de Nueva York tiene 93 metros en total, y esta tiene 3 metros en total, o sea que también es difícil sacar una buena foto de la Estatua de la Libertad. Y además debemos reconocer
que nosotros como argentinos salimos poco a recorrer las plazas, pero de alguna manera podemos decir que cuando uno viaja al exterior, a uno va y ve las fuentes y ve los monumentos, y en la propia ciudad muchas personas lo desconocen. Y bueno, es algo que tenemos que revertir desde nosotros, desde los poderes públicos, desde la difusión, porque es importante saber qué patrimonio tenemos, porque el patrimonio es lo que nos identifica, es verdaderamente quiénes somos. Para la época fue una revolución este edificio. Totalmente. Claro, era todo Y nuevo. hoy también. Claro, hoy también, sí, hoy es. Sigue. ¿Te parece qué pasa acá? Claro. Y arriba del todo está, hay un globo terráqueo rodeado por la esfera celeste, o sea, por el cielo, y una banda que representa los signos del zodíaco. Así que hay como algo entre místico y científico en esta obra. Se mezclan las dos cosas. Soy Milo Lockett, el caminante.